Martes por la mañana. La psicología de la existencia cíclica. Coloquio. Pregunta. Si el fenómeno carece de entidad propia y el sufrimiento es real, ¿quién es el que sufre? Respuesta. Esta pregunta surge al no comprender que la ausencia de entidad propia no significa una no existencia, sino que se refiere a la ausencia de existencia inherente. Este punto se explicará más adelante en la exposición de los debates entre la escuela de Solamente y la escuela del camino medio, y los debates dentro de la propia escuela del camino medio. Otras escuelas acusan de nihilista a la escuela de consecuencia, pero los consecuencialistas no lo aceptan. Señalan que ellos sí diferencian entre la existencia y la existencia inherente y que no son nihilistas porque, aunque refutan la existencia inherente, afirman que todo fenómeno surge dependientemente, por lo cual existe. Pregunta. Por favor, ¿podría usted definir la conciencia? Respuesta. La conciencia se define como aquello que es luminoso y cognoscivo, lo cual no es sencillo de comprender. De cualquier modo, la conciencia no es algo físico, carece de color y forma. Como el espacio, que es la mera ausencia de contacto obstructivo, está abierta. Su naturaleza es luminosa, clara y capaz de conocer cualquier objeto al reflejar el aspecto de aquello con que entra en contacto. Aún así, posee su propio modo de existencia más allá de la expresión. Si al sumergir la mente en su interior se obtiene gradualmente alguna sensación de la naturaleza de la conciencia y llega uno a familiarizarse con ella, su percepción se tornará cada vez más clara. Cuando la conciencia no se ha encontrado con un objeto, su capacidad de aprender ese objeto no es manifiesta. Por ejemplo, cuando no se ha puesto todavía en contacto con estas flores que se encuentra frente a mí, aunque la conciencia que aprehende estas flores no ha sido generada, posee la capacidad de conocerlas. Cuando entra en contacto con los objetos, la conciencia llega a conocerlos proyectando en ella sus propios aspectos. La escuela de la gran exposición afirma que las conciencias conocen los objetos en su aspecto desnudo, sin generarse en el aspecto de esos objetos, pero los sistemas superiores de aserción mantienen que las conciencias conocen sus objetos al generarse en el aspecto de estos. Así pues, cuando decimos que nuestra conciencia mental ve una flor, debemos analizar si percibe la flor externa o un aspecto, un reflejo de ella. Al pensar de este modo nos acercamos a la visión de la escuela de Solamente. En ella, la percepción de los objetos se produce mediante la activación de las predisposiciones que se encuentran en la conciencia, por lo cual los objetos de la conciencia no son una entidad sustancialmente distinta de la mente que los percibe. Es como si cada uno tuviera su propio mundo individual. Los científicos de hoy en día realizan también investigaciones similares que analizan si la conciencia mental percibe realmente el objeto externo o si percibe una imagen reflejada en los bastones y los conos del ojo. Es interesante considerar también el daltonismo, en el cual varía la percepción del objeto debido a las deficiencias de ciertos nervios. La naturaleza luminosa y cognoscitiva de la mente resulta más evidente cuando la conciencia ha contactado con el objeto, pero todavía no ha comenzado la conceptualización que considera el ojo como bueno, malo, etc. En ese momento ha superado el estado no manifiesto, pero todavía no ha alcanzado el punto de la aprehensión conceptual, por lo cual este es un momento en el que solo hay luminosidad y conocimiento. En el sistema de la gran completación, esto es lo que se llama identificación de la naturaleza a la mente. Al comenzar la búsqueda de esta experiencia,
debemos hacerlo solo en espacios de tiempo breves. Cuando se trata de conocer la naturaleza real del fenómeno en cuanto al factor de verificación de la conciencia, el modo de aprehensión de la propia mente es comprobar simplemente la ausencia de existencia inherente. No obstante, cuando se trata de permanecer en la estabilización meditativa, un principiante permanecerá concentrado probablemente en la naturaleza clara y cognoscitiva de la mente que comprende la verdadera naturaleza del fenómeno. Mantendrá su atención sobre la propia mente, pero hablaremos de ella más adelante. Pregunta: ¿cómo podemos percibir o conocer la realidad del círculo cíclico de las existencias? Respuesta: es difícil. Existe un conjunto de agregados físicos y mentales que se encuentran bajo las influencias de las acciones contaminadas y las emociones aflictivas y que sirven como bases para el sufrimiento. Esta es la existencia cíclica. Para establecer su existencia, debemos entender, en primer lugar, el modo en que estos agregados físicos y mentales llegaron a ser las bases del sufrimiento debido a las acciones previas. Para ello, debemos entender cómo surgieron las acciones contaminadas y las emociones aflictivas. Debemos comprender el modo en que existe un continuo ininterrumpido de estas. Si tuviéramos que demostrar lógicamente la realidad de la existencia cíclica, deberíamos manifestar estas razones, las cuales establecerían después de un modo individual, que las acciones contaminadas y las emociones aflictivas existen en general, que tienen una conexión con nuestra mente y con nuestra experiencia de los efectos agradables y dolorosos, que existe un continuo mental sin principio e ininterrumpido a lo largo de nuestras vidas, que los agregados físicos y mentales impulsados por las acciones contaminadas y las emociones aflictivas, cuyo continuo ha permanecido ininterrumpido de una vida a otra, tienen una naturaleza de sufrimiento y sirven como bases para el sufrimiento, y que la raíz de todo ello se remonta a la conciencia errónea que percibe el fenómeno de un modo equivocado. Una vez establecido que estos fenómenos profundamente aflictivos tienen como raíz una conciencia aflictiva, puede entenderse que, cuando se elimina esta conciencia errónea, se eliminan también todas las emociones aflictivas que surgen dependiendo de ella. En consecuencia, las acciones contaminadas que aparecen dependiendo de estas emociones aflictivas también se eliminan. De este modo, nos libramos del nacimiento en la existencia cíclica que surge dependiendo de las acciones contaminadas, y vencemos sobre las 12 ramas del surgimiento dependiente de la existencia cíclica. Para poder llegar a una conclusión respecto al proceso de la existencia cíclica, precisamos de esta combinación de conocimientos. No es algo que pueda explicarse en un solo bloque. Pregunta: si viviéramos teniendo siempre presente la amabilidad y la compasión hacia todos los seres, ¿sería necesario conocer todas o alguna de estas divisiones y amplificaciones de los conceptos aparentemente complejas e infinitas? Respuesta: las disposiciones y los intereses de los seres sintientes son infinitamente numerosos y variados. Para estos practicantes existen básicamente dos tipos de enseñanzas. Uno de ellos se refiere al que impartieron públicamente el propio Buda y los 6 ornamentos del mundo en sus enseñanzas generales. Como el público estaba formado por personas de una gran variedad de disposiciones e intereses, estas enseñanzas presentan una gran variedad y complejidad. No obstante, existen también modos directos de enseñanza carentes de tal complejidad impartidos por grandes expertos para personas concretas y en situaciones particulares. Se cuenta la historia de un filósofo que discutía de lógica y epistemología con el gran yogi Milarepa, considerando temas como los signos lógicos, la contradicción, la relación y apariencia sin verificación. Milarepa dijo: yo no sé de lógica ni de epistemología, pero sé que el hecho de que la mente de este filósofo se encuentre mezclada con las emociones aflictivas es un signo del efecto, que su contradicción con la religión budista
es un signo de contradicción y que el hecho de que aparezca externamente como un practicante, pero que en su interior no lo sea necesariamente, es el caso de una apariencia sin verificación. Las personas como Milarepa han interiorizado la totalidad de las enseñanzas reales. El pensamiento de abandonar definitivamente la existencia cíclica, el altruismo y la sabiduría que comprende la vacuidad de la existencia inherente de acuerdo con la escuela de consecuencia. Hubo un tiempo en que una fuerza maligna intentaba perturbar a Milarepa. Finalmente, y después de intercambiar algunas palabras con el espíritu, Milarepa respondió: «Desde el punto de vista último, un obstructor como tú no tiene importancia. Ni siquiera un Buda existe inherentemente. La doctrina de Buda no existe inherentemente. La comunidad espiritual no existe inherentemente. Esto es lo que se conoce como la verdad última. Sin embargo, el Buda omnisciente, considerando los pensamientos de los estudiantes, afirmó que todo existía, siendo así en términos de una conciencia válida convencional. Este es una exposición exacta de la visión de la escuela de consecuencia. Así pues, la gente como Milarepa no necesitaba conocer la complicada metafísica, pero conocía su significado esencial. Con ello es suficiente. Por ejemplo, si entras en un pequeño establecimiento de un pueblo, puede que éste no disponga de una gran variedad de artículos, pero dispone de todos los artículos básicos necesarios. Si vas a un gran supermercado de Nueva York, encontrarás una gran variedad de artículos, pero en términos de las necesidades básicas, es semejante al establecimiento del pueblo. De todos modos, existe una diferencia. En el gran establecimiento hay una mayor capacidad de elección. Pregunta: ¿es posible alcanzar la liberación sin aceptar esta visión específica del mundo, incluyendo los distintos reinos, el renacimiento, etc.? Respuesta: yo suelo decir que si vivimos nuestra vida de manera sabia, obtendremos un resultado favorable aunque no prestemos mucha atención al renacimiento. Ello redundará en un buen desarrollo, una fuerza positiva, por lo cual no hay duda de que será una ayuda. Aunque no lo conozcamos todo, podemos progresar en el camino. En general, es imposible conocer todo lo cognoscible, mientras no alcancemos la omnisciencia. Si uno no pudiera avanzar en el camino sin saberlo todo, sería imposible alcanzar el estado de Buda. Pregunta: ¿qué es el camino de la conciencia? Respuesta: un camino o vehículo es un medio de progresar. Cuando hablamos del camino de la conciencia, no estamos refiriéndonos a una superautopista que puede llevarnos al estado de Buda. El estado de Buda se alcanza mediante el desarrollo mental. Por tanto, el camino de la conciencia se refiere a las cualidades mentales. Aún así, en relación a los caminos superiores, existen algunos que son físicos, pero ello no quiere decir que uno se desplace de un lugar a otro, sino que mantienen una conexión con los vientos internos. Pregunta: ¿qué significado tiene el dualismo respecto a una conciencia sublime no dual? Respuesta: existen muchos tipos de apariencia de sujeto y objeto como distantes y separados. La apariencia de una imagen conceptual, la apariencia de la existencia inherente. En el estado de profunda concentración meditativa sobre la vacuidad, no existe ni la apariencia del fenómeno convencional, ni la apariencia del objeto y sujeto como distantes y separados, ni la apariencia de las imágenes conceptuales, ni la apariencia de la existencia inherente. No obstante, para la conciencia omnisciente de un Buda, en su aspecto de conocer la diversidad del fenómeno, sí existe la apariencia dualista del fenómeno convencional. Desde el punto de vista del propio Buda, él no experimenta los objetos como distantes y separados debido a algún error. Sin embargo, en los sistemas en los que se afirman los objetos externos, cabe la posibilidad de que un Buda
perciba de algún modo los objetos como distantes y separados. En cualquier caso, el Buda no experimenta ninguna sensación de la apariencia dualista de los objetos por causa de los engaños que hacen imposible la percepción directa de las dos verdades, las verdades convencionales y las verdades últimas simultáneamente. Entre las aserciones de los eruditos existen numerosas desavenencias respecto a la conciencia omnisciente de un Buda en cuanto a su aspecto del conocimiento del fenómeno convencional. El modo en que el Buda conoce debe dividirse en dos tipos, desde el propio punto de vista del Buda y a través de las apariencias de los demás seres. Por ejemplo, si una persona que es daltónica explicara sus percepciones a los que no lo somos, no podríamos hablar de sus percepciones desde nuestro propio punto de vista, sino desde el punto de vista del modo como le parecen las cosas a esa persona. No las conoceremos por nosotros mismos, sino por el hecho de parecerle así a la otra persona. De modo similar, generalmente existe una apariencia de existencia inherente y, dado que un Buda debe conocer todo cuanto existe, debe conocer también la apariencia de la existencia inherente. No obstante, puesto que un Buda ha superado y eliminado esa apariencia, su conocimiento de ella le viene dado únicamente a través del punto de vista de esa apariencia para las personas que no la han superado. El Sutra y el Tantra explican también que todo cuanto aparece ante un Buda se presenta como un juego del gozo. Aquí podríamos preguntarnos si el sufrimiento de los seres sintientes es para un Buda como un juego del gozo. Si así fuera, la conciencia de un Buda sería errónea. Por otra parte, si el sufrimiento de los seres sintientes no apareciera ante un Buda, entonces éste no sería omnisciente. Así pues, ¿cómo aparece? Aparece como una manifestación del gozo desde el punto de vista del propio Buda. No obstante, también aparece como sufrimiento, pero solo desde el punto de vista de otros, solo por el poder de aparecer como sufrimiento para otros seres. Pregunta: ¿cuáles son las diferencias entre iluminación, nirvana y parinirvana? Respuesta: sobre este punto hablaremos más adelante, pero de todos modos diré que, respecto al modo de actualizar el nirvana, existen ciertas diferencias entre la escuela del oyente, la escuela de la gran exposición y la escuela del sutra, y las escuelas superiores, la escuela de solamente y la escuela del camino medio. Las escuelas del oyente explican que cuando Buda Sakyamuni alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya, de hecho alcanzó la iluminación en ese momento, y que antes de ello era un ser sintiente ordinario. Así pues, según estas escuelas, Buda no venció a los 4 demonios cuando alcanzó la iluminación en Bodh Gaya. Para examinar este punto debemos identificar los 4 demonios. El primero es el demonio de los agregados, compuesto por los agregados físicos y mentales que son adquiridos mediante las acciones contaminadas y las emociones aflictivas. Decimos que estos agregados físicos y mentales son demonios porque sirven como base para el sufrimiento, por lo cual no son deseados. La segunda serie de demonios son las propias emociones aflictivas, a las cuales llamamos demonios por ser las que provocan el sufrimiento. El tercer demonio es el Señor de la muerte carente de poder, al cual se llama demonio por ser la muerte el sufrimiento básico y principal. El cuarto grupo de demonios se compone de aquellos seres que obstaculizan deliberadamente a las personas que desean eliminar a los 3 demonios restantes. Se les llama demonios de Pabutra, que significa demonios que son hijos de los dioses. Probablemente los demonios con cuernos pertenecerían a este grupo. Buda alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi al amanecer. La noche anterior, venció a los demonios de Vaputra y, al alba, cuando alcanzó la iluminación, venció a los demonios de las emociones aflictivas.
No obstante, de acuerdo con las escuelas del oyente, no había vencido al demonio de los agregados físicos y mentales ni al demonio del Señor de la Muerte, los cuales únicamente fueron vencidos en Kusinagara cuando abandonó su cuerpo. Así pues, estos sistemas consideran el cuerpo físico de Buda Sakyamuni como un sufrimiento verdadero. Según estos sistemas inferiores, cuando Buda alcanzó el nirvana absoluto, el gran parinirvana, se rompió el continuo de sus agregados físicos y mentales. De acuerdo con sus aserciones, la mente de Buda en ese momento estaba completamente iluminada, pero había cesado totalmente. Ya no era consciente. Quizá una aserción tal podría desanimarnos más. En mi opinión, resulta mucho mejor tener una conciencia viviente que desaparecer por completo, pero esta es la explicación de los sistemas del oyente. Sin embargo, de acuerdo con los textos Maitreya, desde el momento en que Buda Sakyamuni abandonó la tierra pura del gozo para nacer en este mundo, estuvo realizando las actividades de un Buda, de alguien que ya ha alcanzado la iluminación, y manifestaba el modo de alcanzarla. De hecho, había alcanzado la iluminación muchos eones atrás. Así pues, representó las 12 acciones de un Buda en la India para el bien de los discípulos, de manera que ellos pudieran conocer el modo de alcanzar la iluminación. En este sentido, Buda Sakyamuni pertenece a la categoría del cuerpo de emanación suprema, y el emanador de esta emanación es el cuerpo del disfrute completo, cuyo continuo permanece eternamente. Debemos hacer distinción entre la entidad del cuerpo de disfrute completo, que es impermanente, y su continuo, el cual es permanente. El cuerpo de disfrute completo surge del cuerpo de verdad de un Buda. Estos son los 3 cuerpos de un Buda que se encuentran descritos en el Gran Vehículo. Así pues, según los sistemas del Gran Vehículo, cuando Buda Sakyamuni alcanzó la iluminación, muchos eones atrás, venció completamente a los 4 demonios en sus formas tanto burdas como sutiles. Más adelante examinaremos el nirvana con mayor detalle. Las fuentes del sufrimiento. Ayer analizamos los sufrimientos verdaderos. Hoy vamos a examinar las fuentes verdaderas del sufrimiento. El hecho de que los sufrimientos no existan siempre, sino que son producidos en algunos lugares, en algunos momentos, y cesan en algunos momentos y en algunos lugares, indica que son causados. Lógicamente, podemos decir que los sufrimientos son causados porque son producidos ocasionalmente. Si fuesen producidos sin causa, o bien no existirían nunca, o bien existirían siempre. Dado que los sufrimientos son causados, debemos descubrir cuáles son sus causas. Según los sistemas budistas, las causas de los sufrimientos son las acciones contaminadas y las emociones aflictivas. En los sistemas no budistas de la India existen numerosas explicaciones diferentes acerca de lo que son las causas del sufrimiento. En general existen muchos sistemas no budistas que se agrupan en 5 sistemas principales. Entre ellos, el más importante parece ser el de los Samkhyas y los Jainas. Los Samkhyas enumeran 25 categorías de objetos de conocimiento de existencias. Según ellos, la causa básica del placer y el dolor es la naturaleza fundamental, llamada también el causante general, y quien experimenta el placer y el dolor es la persona. Dicen que mediante la comprensión de que las variedades de placer y dolor son creadas por el causante general, éste queda, por decirlo de algún modo, profundamente avergonzado, y cesa su transformación respecto a esa persona, por lo cual esa persona logra la liberación. Por otra parte, los jainas proponen un estado de liberación que es como una sombrilla invertida sobre el sistema de mundo. Existe una gran variedad de sistemas explicativos como estos que se ocupan en arduas discusiones entre ellos.
En los sistemas budistas, una vez establecido que los efectos, los sufrimientos verdaderos, son fenómenos compuestos, sus causas deben ser fenómenos compuestos impermanentes y no podrían ser factores permanentes. Por ejemplo, si yo me enfadara, ello podría servir como fuerza motivante de que me condujera a una actitud desagradable, una palabra desagradable y unos movimientos físicos desagradables. Dado que el enfado que sirve como factor motivante es un engaño, una emoción aflictiva, las acciones físicas y verbales realizadas por medio de esta fuerza motivante son karmas negativos, acciones negativas. A través de ellas, la atmósfera se torna instantáneamente tensa. Puede ser que no sienta los efectos de esta acción de un modo inmediato. Posible que sienta incluso que ha vencido a alguien. Puedo incluso gritar, ¡he vencido! No obstante, más adelante sentiré arrepentimiento y vergüenza, y experimentaré en lo más profundo una conciencia culpable. Del mismo modo, los que se encuentran a mi alrededor perderán inmediatamente su tranquilidad y su paz. Estos son los dolorosos resultados de las acciones impulsadas por una mala motivación. Es la ley del karma. Motivación, acción, resultado. Por el contrario, una motivación buena, abierta y sincera, como la de la compasión, dotada de un profundo respeto hacia los demás, me impulsa a la realización de acciones verbales y físicas que crean inmediatamente una atmósfera pacífica, armoniosa y agradable. Debido a ello, me siento feliz y apacible, disfrutando de esta atmósfera, de la cual disfrutarán también los que se encuentran a mi alrededor. Así pues, una motivación negativa crea problemas, sufrimiento y dolor, mientras que una motivación positiva produce paz y felicidad, algo bueno. Esta es mi explicación general. Desde un punto de vista más profundo, los potenciales de predisposición se introducen en la conciencia en el mismo momento de la acción. La ejecución de una acción establece en la mente un potencial de predisposición que servirá como condición causal para la experiencia de un efecto positivo o negativo en el futuro. Karma. Existen dos clases de acciones o karmas: las acciones de intención y las acciones intencionales, es decir, las motivaciones y las acciones motivadas. Respecto a las acciones intencionadas, los postulantes de la gran exposición y los consecuencialistas firman las acciones físicas, verbales y mentales, mientras que los postulantes del sutra y los de solo mente sostienen que todas las acciones intencionadas son únicamente mentales, dado que las acciones físicas y verbales son, para ellos, el factor mental de intención en el momento de la ejecución de estas acciones. En cuanto a los caminos por los cuales se manifiestan las acciones, tenemos las acciones de cuerpo, palabra y mente. En cuanto a sus efectos, existen dos tipos: las acciones virtuosas y las no virtuosas. Las virtuosas se dividen también en dos clases: las acciones meritorias, que nos impulsan a un renacimiento en las transmigraciones felices en el reino del deseo, y las acciones no fluctuantes, que nos impulsan al renacimiento en los reinos de la forma y sin forma. En cuanto a la experiencia o no experiencia del efecto, existen dos tipos: aquellas cuyo efecto debe ser experimentado de un modo definitivo y aquellas cuyo efecto no es definitivo. Para comprender esto, examinaremos la siguiente división en 4 tipos según su motivación y logro: las realizadas deliberadamente, las determinadas pero no realizadas, las ejecutadas pero no determinadas y las que no son ni determinadas ni ejecutadas. Matar deliberadamente a un mosquito es un ejemplo del primer tipo. A continuación, supongamos que nos está molestando un insecto y realmente deseamos matarlo, pero alguien nos distrae. En ese caso, kármicamente,
hemos acumulado la motivación, pero no hemos realizado la acción, por lo cual es una acción determinada pero no efectuada. Un ejemplo de una acción realizada sin ser determinada sería matar a un mosquito al mover la mano sin tener la intención de hacerlo. Lo hemos matado, pero no ha sido deliberadamente. El cuarto tipo es cuando carecemos de motivación y no realizamos la acción. De entre estos cuatro tipos, los dos primeros, los realizados deliberadamente y los determinados pero no ejecutados, son acciones cuyos efectos se experimentarán de un modo definitivo. Los otros dos, los realizados sin intención y los que no son determinados ni efectuados, son acciones cuyos efectos no son experimentados definitivamente. Por ejemplo, si una persona que no desea matar es enrolada en el ejército y obligada a matar, aunque esa persona mate a alguien, mientras sienta inmediatamente un gran arrepentimiento, habrá realizado una acción en la que la experiencia de su efecto no es definitiva. Así pues, podemos ver que la acción no es tan importante como la motivación. De este modo, un gran general o el líder de un país que, impulsado por la motivación de destruir a todas las fuerzas enemigas, ordena hacer la guerra, acumula todas las faltas que resultan de la acción de matar que tiene lugar durante esa guerra, a pesar de que su cuerpo físico no se involucre en la realización de la acción que ha ordenado. Del mismo modo, si 10 personas que preparan una fiesta deciden comprar y sacrificar un animal, de hecho, solo se sacrifica un animal, pero, dado que los 10 tienen la motivación de matarlo y de comérselo, cada una de las 10 personas acumula la falta completa de matar a ese ser sintiente. Respecto a esas acciones cuyos efectos se experimentarán definitivamente, existen varias divisiones según el punto de vista del tiempo en el que el efecto es experimentado. En algunos casos, el efecto de las acciones comienza a experimentarse en esa misma vida. En otros, su efecto comienza a experimentarse en la siguiente vida. Y existen otras acciones cuyos efectos comienzan a experimentarse en las vidas siguientes a la próxima. Existen también muchas clases de virtudes. Una cesación verdadera de un nivel de sufrimiento, por ejemplo, es una virtud última. La fe y la compasión, por ejemplo, son virtudes según su propia naturaleza. Si, con la motivación de ayudar, viajáramos de un lugar a otro, a pesar de que la acción de andar en sí no es una actividad virtuosa, cada paso sería una virtud según la motivación. Además, las predisposiciones virtuosas establecidas por las mentes y los factores mentales virtuosos son virtudes a través de la relación subsiguiente. Con ello concluye esta breve exposición referente al karma. Para un practicante budista, la base de los diferentes tipos de prácticas éticas es el abandono de las 10 no virtudes, muchas de las cuales son similares a los 10 mandamientos. La psicología budista. Dado que estas acciones o karmas derivan de las emociones aflictivas, ¿qué son las emociones aflictivas? En primer lugar, es importante adquirir una comprensión de la psicología budista, ya que el factor principal implicado en las acciones es el factor mental de la intención, el cual es un tipo de conciencia, y que las emociones aflictivas son también tipos de conciencia. Como se explicó anteriormente, durante el periodo de preguntas, la conciencia se define como aquello que es luminoso y cognoscitivo. Con el fin de fomentar una variedad de discernimientos profundos y comprensiones respecto a la conciencia, ésta se clarifica según puntos de vista muy diversos. En primer lugar, las conciencias se dividen en las que perciben sus objetos y las que no. Las conciencias que perciben sus objetos se dividen a su vez en las que los perciben explícitamente y las que los perciben implícitamente. En el caso de las conciencias que comprenden sus objetos explícitamente, el aspecto del objeto se aparece realmente a la conciencia, mientras que en el caso de la percepción implícita, el aspecto del objeto no se le aparece.
Las conciencias se dividen también en conceptuales y no conceptuales. Las conciencias conceptuales son las que aprehenden sus objetos por medio de una imagen conceptual, técnicamente llamada generalidad del sonido o generalidad del significado. Las conciencias no conceptuales aprehenden sus objetos directamente sin utilizar una imagen conceptual. Las conciencias se dividen también en válidas y no válidas, así como en lo que llamamos los 7 tipos de conocimiento y conciencia: la percepción directa, la inferencia, la cognición subsiguiente, la conciencia que asume correctamente, la conciencia en la cual aparece un objeto pero no es percibido, la duda y la conciencia errónea. Comencemos por la conciencia que asume correctamente. Por ejemplo, cuando hemos escuchado una información correcta referente a las 4 verdades nobles y seguidamente pensamos sobre ellas tal como se nos ha enseñado, se trata de una conciencia que asume correctamente. Dicha conciencia no ha evolucionado en una entidad que es una cognición válida que verifica las 4 verdades de un modo definitivo, pero las sostiene adecuada y correctamente tal como son. La conciencia que asume correctamente tiene también muchas subdivisiones de las que no hablaremos aquí. Otro de los 7 tipos de conocimiento y conciencia es aquella a la que se presenta un objeto sin ser verificado. Por ejemplo, cuando la conciencia del ojo está particularmente absorta en una forma visible, a pesar de que la conciencia del oído perciba un sonido, este no será verificado. Esa conciencia del oído es aquella ante la cual se presenta un objeto, pero no es verificado. Desde el punto de vista de la escuela del Sutra y la escuela de Solamente, dichas conciencias pueden producirse entre las percepciones sensoriales directas, las percepciones mentales directas y la conciencia conocedora de sí misma. Así pues, de los 4 tipos de percepciones directas, la conciencia a la que se presenta un objeto sin ser verificado no puede contarse entre las percepciones yógicas directas, ya que éstas establecen necesariamente sus objetos. La siguiente es una cognición subsiguiente, una conciencia que aprehende un objeto que ha sido aprehendido anteriormente. En la escuela de conciencia, una cognición subsecuente puede ser una cognición primera, mientras que en los otros sistemas tal cosa es imposible, ya que la escuela de Solamente, por ejemplo, interpreta una conciencia primera como un conocedor incontrovertible nuevo, por lo cual una cognición subsiguiente no puede ser una cognición primera. Sin embargo, en la escuela de consecuencia, el término primera, en cognición primera, no tiene significado de nuevo, sino de principal, por lo cual se considera que la cognición primera es una conciencia definitiva respecto a su objeto principal. La razón por la que las otras escuelas otorgan a la cognición primera el significado de un nuevo conocedor incontrovertible es que afirman la existencia inherente de todo fenómeno. Por tanto, cuando el objeto designado como una cognición primera se busca analíticamente, debe encontrarse como incontrovertible respecto a dicha existencia inherente. Por otra parte, el sistema de la escuela de consecuencia sostiene que cuando los objetos designados son buscados de un modo analítico, no pueden ser encontrados, por lo cual el fenómeno, incluyendo las cogniciones primeras, no se propone dentro del contexto de ser encontrado bajo tal análisis. Así pues, ellos proponen la cognición primera de acuerdo con el modo en que es ampliamente utilizada en el mundo, ya que en él no se utiliza el término cognición primera o cognición válida en el contexto de una nueva cognición incontrovertible, sino únicamente en relación a la cognición incontrovertible, la cognición válida. Por tanto, dado que las cogniciones subsiguientes y sus distintas subdivisiones son incontrovertibles y válidas, son cogniciones primeras o válidas según la escuela de conciencia. La siguiente es la conciencia errónea, la cual aprehende el objeto contrariamente. Existen 2 subdivisiones: las conciencias erróneas conceptuales y no conceptuales. Luego está la duda, un factor mental que se encuentra indeciso entre 2 direcciones respecto a su objeto.
Las dos clases restantes de conocimiento y conciencia son la percepción directa y la inferencia. En la escuela del Sutra, una percepción directa es una conciencia que toma como objeto aparente un fenómeno específicamente caracterizado, y una conciencia conceptual es la que toma como objeto aparente un fenómeno caracterizado de un modo general. Existen varias explicaciones referentes a este tema que no necesitan ser expuestas aquí. Básicamente, una conciencia de percepción directa, por ejemplo, una conciencia visual que aprehende una flor, es aquella a la que se presentan todos los atributos que tienen una entidad sustancial con la flor, pero no todos ellos son verificados necesariamente. La impermanencia de la flor, así como su productividad, su desintegración momentánea, el ser producto de causas y condiciones, etc., aparecen a la conciencia visual, pero no son verificados ni aprendidos necesariamente. Así pues, una percepción directa se ocupa en el objeto de un modo completo. No obstante, las conciencias conceptuales y los conceptos se ocupan del objeto de un modo parcial. Por ejemplo, cuando una conciencia conceptual aprehende una flor, deja de lado todos esos numerosos atributos y, centrándose simplemente en un factor, aprende la flor de este modo exclusivo y parcial. Cuando una conciencia no conceptual ha transmitido su información, una conciencia conceptual puede observar, uno por uno, todos estos atributos, distinguiéndolos. Para entender la diferencia existente entre una conciencia no conceptual y una conceptual, nos será de gran ayuda diferenciar entre los objetos de esas conciencias. Debemos diferenciar entre el objeto que aparece y el objeto operante. En la escuela de consecuencia, ante una conciencia visual que aprehende una forma que presenta esa forma y también una aparente existencia inherente a la forma. La conciencia visual que aprehende la forma es una cognición válida respecto a la forma y respecto a la apariencia de la forma como existente inherentemente, pero no es una cognición válida respecto a la existencia inherente de la forma, ya que la forma no existe en realidad de un modo inherente. Desde este punto de vista de que un objeto aparece falsamente como inherentemente existente, decimos que esta conciencia visual es una conciencia errónea. Pero eso no quiere decir que deba ser errónea a todos los respectos, ya que no lo es en relación a su aprehensión o percepción de la forma, por lo cual puede ser propuesta como una cognición válida que certifica la existencia de la forma. Así pues, se trata de una conciencia errónea y una cognición válida tendiendo a objetos distintos. Una conciencia no puede ser errónea y válida a un tiempo respecto a un mismo objeto, pero en relación a dos objetos puede ser descrita como una conciencia errónea y una cognición válida. Es errónea respecto al objeto que se le presenta, y es una cognición válida respecto a su objeto operante. Esta es una aserción exclusiva de la escuela de consecuencia, la cual parte del hecho de que sus postulantes no aceptan que el fenómeno exista por su propio carácter, ni siquiera de un modo convencional. La otra subdivisión de la escuela del camino medio, la escuela de autonomía, afirma que el objeto de negación, en la visión de la ausencia de entidad propia, no se presenta a una conciencia sensorial. Pero en la escuela de consecuencia, el objeto de negación, la existencia inherente, se presenta incluso a las conciencias sensoriales. De este modo, en este sistema, incluso una cognición válida puede ser considerada como errónea en relación al factor de la apariencia de su objeto como existente por derecho propio. Por tanto, todas las conciencias, exceptuando la de la sabiduría que comprende directamente la vacuidad en la estabilización meditativa,
son erróneas respecto a sus objetos aparentes. Alguien podría objetar que una conciencia errónea no puede certificar la existencia de un fenómeno convencional tal como las formas. Este es realmente el caso en el que si una forma establecida verdaderamente tuviera que ser verificada, debería ser verificada por una conciencia que no fuera errónea respecto a la apariencia inherentemente existente de la forma. No obstante, dado que las formas verdaderamente establecidas no son afirmadas ni siquiera convencionalmente, se establecen como falsedades. Aparecen como verdaderamente establecidas, pero no lo son en realidad. Y cuando este es el caso, una conciencia es considerada más apropiadamente como lo que certifica la falsedad. Este es un punto muy importante en la verificación de la visión de la vacuidad. El principio básico es que, excepto para una estabilización meditativa del superior que comprende directamente la vacuidad, todas las conciencias son necesariamente erróneas. Una conciencia se afirma también mediante la apariencia de un objeto, viendo si esa apariencia es correcta o errónea. Por ejemplo, una apariencia de la existencia inherente se presenta a una conciencia que concibe la existencia inherente, y es a través de esta apariencia como la conciencia concibe la existencia inherente. Dado que esa apariencia se presenta a la conciencia, se sostiene que ésta es válida respecto a esa apariencia y es incluso una cognición válida directa respecto a ella. Así pues, incluso una conciencia errónea, que concibe la existencia inherente, es una cognición válida directa respecto a la apariencia de la existencia inherente, puesto que valida respecto al mero hecho de que la existencia inherente se presenta ante ella. No obstante, dado que la existencia inherente no ha ocurrido ni ocurrirá jamás, es una conciencia errónea.